El libro Hábitos Atómicos de James Clear es un manual poderoso y práctico para lograr cambios significativos a través de pequeñas acciones diarias. James Clear, un experto reconocido en el desarrollo de hábitos, combina investigaciones científicas, ejemplos prácticos y una narrativa cautivadora para explicar cómo mejorar nuestras vidas mediante un sistema efectivo de hábitos. ¿Qué es un hábito atómico? Un hábito atómico es una pequeña acción, casi insignificante por sí sola, pero que, al ser repetida constantemente, genera un impacto enorme a largo plazo. Clear lo describe como el interés compuesto de la superación personal. Así como el dinero crece con intereses acumulados, nuestros hábitos positivos se fortalecen al repetirse con el tiempo. El libro se abre con una frase impactante: no te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Esta idea es el núcleo del mensaje. No se trata solo de desear el cambio, sino de construir un sistema sólido que lo sustente. James Clear destaca un concepto transformador: si mejoras solo un 1% cada día, en un año serás 37 veces mejor. Esta mejora marginal es lo que impulsa resultados extraordinarios. Clear inicia el libro compartiendo una experiencia personal, un accidente traumático en su adolescencia que casi le cuesta la vida. Este evento lo llevó a descubrir el poder de los hábitos como herramienta para la recuperación y el éxito. Su historia, de lucha y pequeños avances constantes, refuerza el mensaje de que los cambios pequeños pero consistentes pueden superar incluso los obstáculos más grandes. Esta introducción invita al lector a descubrir cómo pequeños cambios diarios pueden no solo mejorar su vida, sino transformarla por completo. Principios fundamentales: los pilares del cambio de hábitos. James Clear establece en Hábitos Atómicos una filosofía central basada en la mejora continua y el poder de los pequeños cambios acumulativos. Para lograrlo, propone principios claros y estrategias prácticas que cualquiera puede aplicar en su vida diaria. La mejora continua y el poder de los pequeños cambios. Clear introduce la idea del efecto compuesto, destacando cómo las pequeñas acciones diarias se acumulan con el tiempo para producir resultados sorprendentes. Así como una inversión financiera crece con intereses acumulados, nuestras decisiones diarias, por pequeñas que sean, se amplifican en el futuro. El mensaje es claro: los grandes resultados son el producto de pequeñas acciones diarias bien dirigidas. Los hábitos son acumulativos, tus aliados o tus enemigos. Clear enfatiza que los hábitos actúan como una espada de doble filo. Los buenos hábitos nos impulsan hacia el éxito, mientras que los malos hábitos nos alejan de nuestras metas. Por ejemplo, buenos hábitos acumulativos. Ahorrar un poco cada día lleva a la estabilidad financiera. Leer diariamente fomenta el aprendizaje constante. Malos hábitos acumulativos. Comer de forma desordenada aumenta el riesgo de problemas de salud. Postergar tareas genera estrés crónico. El progreso no es lineal, la meseta del potencial latente. Uno de los mayores desafíos al formar nuevos hábitos es superar la falta de resultados inmediatos. Clear introduce el concepto de la meseta del potencial latente, donde las mejoras iniciales parecen invisibles, pero en realidad están construyendo la base para un cambio significativo. Metáfora del hielo: si un cubo de hielo está a menos 4 grados centígrados, subir gradualmente la temperatura no provoca ningún cambio visible. Sin embargo, al llegar a 0 grados centígrados, el hielo comienza a derretirse. Ese es el momento crítico donde el progreso acumulado se manifiesta. La lección es clara: la paciencia y la constancia son clave para superar los momentos en los que parece que nada está cambiando. Enfócate en el sistema, no en la meta. Clear desafía la mentalidad tradicional de centrarse únicamente en las metas. Según él, las metas son útiles para establecer una dirección, pero son los sistemas los que determinan el progreso. Problema de las metas: lograr un objetivo puede ser temporal si no hay un sistema que lo respalde. Por ejemplo, perder peso sin cambiar los hábitos alimenticios puede llevar a recuperar el peso perdido. Ventaja del sistema: un sistema bien diseñado garantiza mejoras sostenibles y permanentes. Las 4 leyes del cambio de hábitos. Como base de todo el libro, Clear presenta las 4 leyes del cambio de conducta, un marco práctico para crear y mantener buenos hábitos. 1. Haz lo obvio. Identifica las señales que detonan tus hábitos y aprende a redirigirlas. 2. Hazlo atractivo. Vincula tus hábitos con recompensas positivas. 3. Hazlo sencillo. Reduce la fricción para facilitar su repetición. 4. Hazlo satisfactorio. Crea recompensas inmediatas para consolidar el comportamiento. Este capítulo es un llamado a dejar de buscar resultados rápidos y empezar a construir sistemas sólidos basados en pequeños pasos. Primera ley: haz lo obvio. La primera ley del cambio de hábito según James Clear es: haz lo obvio. Para formar un nuevo hábito, debes identificar claramente qué acción realizar, cuándo y dónde. Al hacerlo, eliminas la ambigüedad y creas un punto de partida claro para el cambio. La importancia de identificar tus hábitos actuales. Clear señala que el primer paso hacia el cambio es comprender tus hábitos actuales. Esto implica observar tus comportamientos cotidianos y categorizarlos como positivos, negativos o neutros. James Clear recomienda usar la técnica del registro de hábitos. Anota todas las actividades de tu día,
y evalúa si cada una contribuye a tus objetivos o los obstaculiza. Por ejemplo, despertar y mirar el celular, ¿es positivo, negativo o neutro? Preparar un desayuno saludable, ¿cómo impacta tu día? El objetivo es ganar conciencia para tomar el control de tus acciones. La señal, el detonante del hábito. Todo hábito comienza con una señal, un estímulo que te impulsa a realizar una acción. Claire destaca que la clave para crear un nuevo hábito es diseñar señales claras y evidentes en tu entorno. Ejemplo, si quieres desarrollar el hábito de beber más agua, coloca una botella visible en tu escritorio. La señal visual te recordará constantemente el hábito que quieres implementar. La intención de implementación. Claire introduce una herramienta poderosa llamada intención de implementación. En lugar de decir voy a empezar a leer más, formula tu plan con un enfoque específico. Voy a leer 10 páginas después de desayunar en la sala. La fórmula es simple: haré, acción, a la, hora, en, lugar. Este tipo de declaración concreta aumenta significativamente las probabilidades de cumplir con el hábito. El efecto del entorno en tus hábitos. Claire enfatiza que el entorno puede influir en tu comportamiento más que la motivación. Un ambiente bien diseñado facilita los buenos hábitos y dificulta los malos. Ejemplo práctico: si quieres dejar de ver televisión antes de dormir, mueve el control remoto fuera del dormitorio y coloca un libro en tu mesita de noche. Así rediriges tus acciones sin necesidad de fuerza de voluntad. La técnica de apilamiento de hábitos. Una estrategia práctica para incorporar nuevos hábitos es la técnica del apilamiento de hábitos. Consiste en vincular un nuevo hábito con uno ya existente. Fórmula: después de hábito actual, haré nuevo hábito. Ejemplo, si ya tienes el hábito de preparar café por la mañana, podrías añadir: después de preparar mi café, voy a escribir una lista de 3 tareas importantes para el día. Segunda ley: hazlo atractivo. La segunda ley del cambio de hábitos de James Clear es hazlo atractivo. Para formar hábitos que perduren, necesitas asociarlos con emociones positivas y convertirlos en algo que realmente desees hacer. Los hábitos atractivos son más fáciles de adoptar, porque aprovechan la motivación intrínseca y la naturaleza humana de buscar recompensas. La conexión entre deseo y acción. Todo hábito tiene un componente emocional. Claire explica que detrás de cualquier acción habitual hay un anhelo. No es solo el acto en sí lo que te motiva, sino la emoción que esperas experimentar. Por ejemplo, no quieres fumar, quieres aliviar el estrés. No deseas un café, quieres sentirte despierto y alerta. Para crear un nuevo hábito, necesitas hacerlo irresistible conectándolo con emociones positivas, como asociar hábitos con recompensas placenteras. La clave para hacerlo atractivo está en vincular tus nuevos hábitos con algo que disfrutes. Este principio se basa en el emparejamiento tentador, una estrategia que combina tareas necesarias con actividades placenteras. Si deseas hacer ejercicio, vincúlalo con algo atractivo. Solo escucharé mi podcast favorito mientras estoy en la caminadora. Si necesitas trabajar en un proyecto tedioso, podrías hacerlo en un café que te guste. La técnica de agrupación de tentaciones. Claire propone una fórmula poderosa para crear este emparejamiento. 1. Primero hago lo que necesito. 2. Luego hago lo que quiero. Primero haré 10 minutos de yoga, y después me prepararé un café delicioso. Primero responderé 5 correos pendientes, y después revisaré las redes sociales por 5 minutos. El papel de la sociedad y el entorno social. Los hábitos son contagiosos, especialmente cuando nos rodeamos de personas cuyos comportamientos admiramos o deseamos imitar. Claire destaca que tendemos a adoptar hábitos que son aceptados y valorados por nuestro grupo social. Ejemplo, si quieres comer más saludable, unirte a un grupo de personas que valoran la nutrición puede reforzar tu hábito. Por el contrario, si pasas tiempo con personas que tienen hábitos poco saludables, será más difícil resistir esa influencia. La clave es elegir un entorno social que refuerce tus objetivos en lugar de sabotearlos. La anticipación es poderosa. Claire señala que el acto de anticipar una recompensa es incluso más motivador que obtenerla. Este fenómeno, conocido como la liberación de dopamina, puede ser utilizado a tu favor. Ejemplo práctico. Antes de hacer ejercicio, imagina cómo te sentirás después, más enérgico, saludable y satisfecho. Visualiza el impacto positivo que tendrá tu hábito a largo plazo, como leer un libro al mes y convertirte en alguien más informado, como convertir un hábito en algo irresistible. Para maximizar la atracción de un hábito. 1. Visualiza los beneficios. Piensa en cómo este hábito cambiará tu vida. 2. Hazlo parte de tu identidad. En lugar de decir quiero correr, di soy corredor. 3. Rodea el hábito de emociones positivas. Celebra cada pequeño avance. Conclusión, diseña hábitos irresistibles. Hazlo atractivo es una invitación a hackear tu motivación. Al asociar tus hábitos con recompensas placenteras y rodearte de un entorno social favorable, te garantizas el impulso necesario para mantenerlos. Tercera ley, hazlo sencillo. La tercera ley del cambio de hábitos, según James Clear, es hazlo sencillo. El principio detrás de esta ley es claro: cuanto más fácil sea un hábito, más probable es que lo repitas.
Las personas tendemos a evitar las acciones complejas o que requieren demasiado esfuerzo, mientras que gravitamos hacia lo simple y accesible. El poder de la repetición y la simplicidad. Clear explica que los hábitos no se forman por perfección, sino por repetición. Lo importante no es realizar la acción de manera impecable, sino hacerla una y otra vez hasta que se vuelva automática. Ejemplo, si quieres aprender a escribir, empieza escribiendo solo un párrafo al día. La clave no es escribir una obra maestra desde el principio, sino establecer la rutina de sentarte a escribir. La regla de los 2 minutos. Clear presenta una estrategia clave para hacer que los hábitos sean fáciles de iniciar, la regla de los 2 minutos. Según esta regla, cualquier hábito puede simplificarse hasta tomar solo 2 minutos. Ejemplo práctico. En lugar de decir voy a leer un libro al mes, empieza con voy a leer una página al día. La idea es reducir la fricción inicial. Una vez que comienzas, es más probable que continúes. Elimina obstáculos, reduce la fricción. Clear resalta la importancia de diseñar un entorno que facilite tus buenos hábitos y elimine las barreras para realizarlos. Cuanto más accesible sea la acción, más fácil será llevarla a cabo. Ejemplo, si deseas ir al gimnasio por la mañana, prepara tu ropa deportiva la noche anterior y déjala cerca de tu cama. Automatiza tus hábitos. Clear recomienda automatizar tanto como sea posible para que tus buenos hábitos sucedan sin esfuerzo. Esto puede incluir herramientas tecnológicas o rutinas preestablecidas. Ejemplo práctico. Configura un débito automático para tus ahorros mensuales, eliminando la necesidad de decidir cada vez. La ley del menor esfuerzo. Las personas, por naturaleza, eligen el camino más fácil. Por eso, Clear propone aplicar la ley del menor esfuerzo a tus hábitos, haciendo que las acciones deseadas sean rápidas y accesibles, mientras que las indeseadas sean más complicadas. La importancia de preparar el entorno. Un entorno bien diseñado puede transformar tu comportamiento sin que tengas que depender de la fuerza de voluntad. Los elementos clave de tu entorno actúan como catalizadores para los hábitos que quieres adoptar. Conclusión, diseña hábitos fáciles de mantener. Hazlo sencillo nos recuerda que no necesitamos fuerza de voluntad ilimitada para construir hábitos, sino un sistema que los haga accesibles y fáciles de repetir. Como Clear afirma, la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Empieza con lo más simple, y deja que la repetición haga el resto. Cuarta ley, hazlo satisfactorio. La cuarta ley del cambio de hábitos de James Clear es hazlo satisfactorio. Este principio se basa en una verdad fundamental del comportamiento humano. Las acciones que generan una recompensa inmediata tienen más probabilidades de repetirse. La satisfacción, ya sea tangible o emocional, refuerza el ciclo del hábito y lo convierte en algo duradero. El poder de la recompensa inmediata. Clear explica que, aunque muchas recompensas de los buenos hábitos son a largo plazo, como perder peso o aprender una habilidad, nuestro cerebro está programado para buscar gratificación instantánea. Esto significa que debemos crear pequeñas recompensas inmediatas, para mantenernos motivados mientras trabajamos en nuestros objetivos de largo plazo. El refuerzo positivo, celebra los pequeños avances. Celebrar tus progresos, por pequeños que sean, refuerza la satisfacción emocional y el hábito que estás formando. Esto no significa gastar grandes recursos, sino reconocer el esfuerzo. Llevar un registro visual del progreso. Clear destaca la importancia de las señales visibles para rastrear tus avances. Ver tus logros plasmados físicamente aumenta la motivación para continuar. Crea una cadena ininterrumpida. Un método efectivo para mantener buenos hábitos es no romper la cadena de días consecutivos en que realizas la acción. Este sistema funciona porque genera una sensación de compromiso personal y logro continuo, como superar la falta de satisfacción inicial. Algunos hábitos saludables, como hacer ejercicio o comer sano, no siempre producen recompensas inmediatas visibles. Para contrarrestar esto, puedes diseñar tus propias recompensas en el corto plazo. Evitar recompensas que saboteen tu progreso. Clear advierte que las recompensas no deben contradecir tus metas. Por ejemplo, si estás intentando ahorrar dinero, no te recompenses con una compra impulsiva. En cambio, elige recompensas alineadas con tus valores y objetivos, como usar la satisfacción para eliminar malos hábitos. Invertir esta ley también es efectivo para eliminar hábitos negativos. Si haces que el mal hábito sea insatisfactorio, será menos probable que lo repitas. Conclusión, el éxito se basa en la satisfacción diaria. Hazlo satisfactorio nos enseña que los hábitos no deben sentirse como obligaciones, sino como acciones que generan placer y orgullo. Recompensarte por cada paso refuerza la motivación y convierte tus hábitos en aliados para toda la vida. Como Clear afirma, el éxito no es un objetivo, sino el resultado de pequeños triunfos diarios. Tácticas avanzadas, de buenos hábitos a grandes transformaciones. En la última sección de hábitos atómicos, James Clear profundiza en las estrategias avanzadas para maximizar el impacto de tus hábitos. Estas tácticas van más allá de las 4 leyes principales y exploran cómo los hábitos están vinculados a tu identidad, cómo abordar malos hábitos y cómo mantenerte motivado en el camino hacia el éxito.
la relación entre identidad y hábitos. No se trata de lograr, sino de ser. Clear introduce una idea poderosa. Los hábitos no solo cambian lo que haces, sino quién eres. En lugar de enfocarte en lo que quieres lograr, céntrate en la identidad que quieres adoptar. El cambio de identidad define quién quieres ser. El verdadero cambio comienza cuando alineas tus hábitos con la persona que deseas convertirte. Para hacerlo, Clear propone: 1. Define claramente quién quieres ser. 2. Elige hábitos que refuercen esa identidad. 3. Repite los hábitos para fortalecer esa imagen de ti mismo. Como superar los malos hábitos, invierte las 4 leyes. Para eliminar hábitos negativos, Clear sugiere revertir las leyes del cambio de hábitos. 1. Hazlo invisible, reduce las señales del mal hábito. Si quieres dejar de usar tanto el celular, colócalo en otra habitación mientras trabajas. 2. Hazlo poco atractivo, cambia la percepción positiva que tienes del hábito. Asócialo con emociones negativas, como recordar cómo te distrae de tus metas. 3. Hazlo difícil, aumenta los obstáculos para realizarlo. Configura un límite de tiempo de uso en las aplicaciones. 4. Hazlo insatisfactorio, introduce consecuencias negativas inmediatas. Haz un acuerdo con un amigo. Cada vez que uses el celular fuera de tus horarios, deberás pagar una pequeña multa. La regla de ricitos de oro: mantente motivado con desafíos equilibrados. Clear describe cómo mantener la motivación al enfrentar desafíos que están en el punto justo entre el aburrimiento y la ansiedad. Esta idea, conocida como la regla de ricitos de oro, implica que debes elegir hábitos que sean lo suficientemente difíciles para mantenerte interesado, pero no tan difíciles que te hagan rendirte. La verdad sobre el talento: cuando importa y cuando no. Clear reconoce que el talento y la genética juegan un papel importante en nuestras habilidades, pero enfatiza que son los hábitos los que permiten desarrollar el verdadero potencial. La clave está en encontrar hábitos que se alineen con tus fortalezas naturales y adaptarlos a tu vida. El inconveniente de los buenos hábitos. Clear también advierte sobre los peligros de caer en la complacencia una vez que un hábito está establecido. Cuando algo se vuelve automático, es fácil estancarse. Ejemplo: si ya corres regularmente, intenta mejorar tu tiempo o añadir nuevas rutas para mantener el desafío. Los hábitos no se tratan de cambiar tu vida de golpe, sino de mejorar un poco cada día. Como dice James Clear, cada acción es un voto por la persona en la que quieres convertirte. Así que empieza hoy, empieza pequeño, pero empieza. Nos vemos en el próximo video.